espero que estén bien. Bienvenidos, otra lección más. Bienvenidos a nuestra clase de los libros de los Hechos. Antes de comenzar, queremos que oremos, podamos orar y sea Dios ministrando en nuestras vidas, y también para que podamos entender esta clase tan bonita. Sabemos que el libro de los Hechos es tan hermoso. Bueno, toda la Biblia es hermosa, estudiarla, escudriñarla, pero es necesario que Dios nos dé la inteligencia, la sabiduría cuando no entendemos algo. Así que inclinen su rostro. Señor Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de aquí estudiar de tu palabra, Señor. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para lo que quieres hablar esta noche, Señor. Sabemos que muchas veces estamos en situaciones difíciles, en momentos con nuestra familia, a veces enfermedades, pero Señor, te las entregamos a ti, todas cargas, todas circunstancias que podemos estar pasando. Padre, ayúdanos a seguir adelante, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros esta noche. Señor, gracias por la oportunidad que me das, que puedo dar esta lección a mis alumnos, que cada uno, Señor, pueda ser edificado y puedan, Señor Jesús, crecer espiritualmente y físicamente, Señor. Bendice sus vidas, bendice cada uno de los subministerios, su liderazgo que están en su iglesia. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando termine esta lección de este video, quiero que pongas ahí presente para que yo pueda saber que ustedes estuvieron viendo esta clase y tomarlo como asistencia. Si no lo has visto, tienes tiempo para verlo, no lo vean a la carrera, estudien ustedes en casa. Les estoy profesionando también el libro, lean el libro, hagan la guía. Ya el 17 nos vamos a reunir todos para poder seguir con las clases virtualmente. Espero que nos veamos muy pronto y gracias por tenerme paciencia. Como ya dijimos que estamos en la materia, los libros de los Hechos, ahora vamos esta es la lección 3, que se llama Análisis del libro de los Hechos. Vamos a analizar este libro. Es una lección un poquito corta. Hay unos cuadros que no se los voy a enseñar aquí porque hay unos que es demasiado grande, pero se los voy a mandar al grupo para que ustedes lo puedan analizarlos y lo puedan estudiar, pero lo vamos a analizar aquí. Pero yo creo que no se lo voy a presentar en una presentación aquí en el video por ser grande y no cabe en una presentación, así que pero ustedes lo van a tener en su documento. Así que comencemos con abramos nuestras Biblias en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es uno de los textos bíblicos que me encantan, porque habla de la misión misionera, una misión de la iglesia que no se estancó, que comenzaron primero en Jerusalén, después se expandió en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra, que somos nosotros, en todos los lugares más remotos, porque
peregrino por todo el mundo. Entonces esto nos dice aquí, recibiréis poder, que Dios quiere que recibamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos que somos testigos para anunciar el Evangelio. Entonces, en esta cita bíblica hay podemos resumir en 3 partes. Y esta siguiente les dejo aquí este cuadro que van a ver aquí en esta presentación, y dice, la siguiente tabla nos muestra cómo podemos dividir Hechos en 3 partes. 1, el lugar de predicación, a donde comenzaron, Jerusalén, que es del capítulo 1 al 7. Todo un capítulo 1 al 7 vas a encontrar. Del capítulo 1 hasta el 7 vas a encontrar todo lo que habla de Jerusalén, de los sucesos que pasó en Jerusalén, el crecimiento que hubo en la iglesia, qué hicieron en Jerusalén, cómo comenzaron, son los milagros y muchos sucesos desde el 1 al 7. La segunda parte, en Judea y Samaria. Todo eso, lo que es Judea y Samaria, lo vas a ver en el capítulo 8 hasta el 12. Vas a encontrar lo que vivieron los apóstoles, lo que vivieron los que estuvieron trabajando en la obra de la iglesia. Van a ver lo que es Judea y Samaria en los capítulos 8 hasta el 12. Y toda la tierra, o sea que a nivel mundial, a donde Pablo anduvo, también los viajes misioneros y todas esas cosas, vas a encontrar también milagros, también vas a encontrar los gentiles, cuando predicaron con los gentiles, Entonces eso vamos a encontrar del capítulo 13 al 28. Vamos a ir hablando de cada parte de ellos para que ustedes vean de lo que se trata cada uno de ellos. Si puedan ustedes comprender cómo podemos resumir las tres partes del libro de los Hechos, del 1 al 8. Primera parte dice, de Hechos, la iglesia estaba en Jerusalén. Eso está del 1 al 7, como le dije. En el día de Pentecostés estaban reunidos, ¿cuántos? 3,000 creyentes. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Se unieron a la iglesia. Los apóstoles hacían milagros por el poder del Espíritu y sanaban a los enfermos, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, y muchos judíos recibieron al Señor como su Salvador y Señor. Como anteriormente en las lecciones vimos cómo comenzó la iglesia, que es esta primera parte, que es en Jerusalén, hasta que ellos, antes de comenzar el ministerio, comenzaron a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo pudieron hacer los milagros y prodigios teniendo al Espíritu Santo, y por eso muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Y vamos a Hechos 2:47. Creo que lo leímos anteriormente, pero lo vamos a leer de nuevo. Y dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia que habían ser salvos. Como le dije anteriormente en las lecciones 2, que añadía cada día más y más. Pues hoy mismo tenemos que predicar el Evangelio para que se añaden más y puedan ser más personas añadiéndose, viendo a Cristo Jesús.
comenzaron a crecer la iglesia. La segunda parte de Hechos punta en Judea y Samaria, que eso está en Hechos 8 al 12. Dios permitió que la persecución desplazase la iglesia. Los judíos apedrearon a algunos judíos que no eran cristianos, que andaban persiguiendo a los cristianos, apedrearon a Esteban en Jerusalén, pero este fue un repunte que hubo un pacto a las otras personas, y lo que hizo Esteban, ese trabajo no quedó en vano, sino que esa semillita que él puso en las personas, esa semilla creció y hubo una cosecha de eso. Así que se creció aún más la iglesia. Los creyentes huyeron desde Jerusalén hasta Judea y Samaria, pero donde iban ellos predicaban de Jesucristo. O sea que a donde iban desplazándose, ellos iban predicando, no se detenían. A pesar que Esteban había muerto apedreado, pero esa semilla quedó y hubo una gran cosecha. En la tercera parte, eso lo pueden ver Hechos del 8 al 12, ¿verdad? Podemos ver aquí Hechos trata el ministerio de Pablo, a donde surgió sus 3 viajes y también incluido el viaje de Roma. El capítulo de 13 al 28, estos capítulos vemos de este excelente apóstol predicando hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. En este modo, Hechos nos muestra cómo se esparcieron las nuevas de salvación. El Espíritu Santo lo capacitó a los creyentes, también tanto a él como los nuevos creyentes y los otros líderes, para predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en el resto del mundo. Hasta entonces las buenas nuevas acerca de Jesucristo pasaron de judíos y los gentiles y Jerusalén a Roma. O sea que no se quedó no solo en los judíos, también a los gentiles, hasta los samaritanos. Entonces iban desplazándose el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no se debe detener, se debe de predicar. Apoyemos, hermanos, el evangelismo global, no solo local, también globalmente. A los misioneros, a los evangelistas, en el ministerio local de nuestras iglesias. Salgamos a predicar el evangelio para que esto pueda crecer día a día, porque sabemos que Cristo viene pronto. Entonces, esta tarea no es solo para los pastores, es la tarea de todos, de que podamos expandir el reino de Dios. Podemos hacer un resumen comparado de los ministerios sobrenatural de Pedro y Pablo. O sea que vamos a poder resumir de los ministerios de Pedro, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. La primera, en Hechos 1:12, trata más que todo acerca del ministerio de Pedro. Todo lo que es el libro de los capítulos 1 del 12 trata de cerca del ministerio de Pedro, lo que hizo. En la segunda parte vamos a ver en Hechos de capítulo 13 al 28, cubre todo el ministerio de Pablo. Ahora bien, vamos a ver una tabla de la comparativa del ministerio
sobre lo sobrenatural que hubo, que hicieron. O sea, hubieron milagros y prodigios que hicieron Pedro y Pablo. Entonces vamos a ver esta tabla y vamos a ver lo que hicieron el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. El ministerio de Pedro, en Hechos 1:12, podemos ver que predicó de Jesús a los judíos. Eso está en Hechos 2 al 5. Él predicó de Jesús a los judíos. Ahora bien, ¿qué hizo el ministerio de Pablo? También él predicó de Jesús, pero ¿a quién? A los gentiles. Eso está en Hechos 13 al 28. Este es como un bosquejo. Como les dije anteriormente, que es muy necesario que hagan unos bosquejitos así para que ustedes puedan estudiar todo este libro. El segundo, sanó a un cojo del nacimiento. Eso está en Hechos 3 del 1 y 10 de Hechos. ¿Qué hizo Pablo también? También sanó un cojo del nacimiento. Eso está en Hechos 14:8 y también al 18. Van a ver ese milagro que Dios hizo a través del ministerio de Pablo. Otro, sanidad. Esto es el ministerio de Pedro. Sanidades por medio de la sombra de Pedro. Imagínense qué impacto. Que a pesar que quizás pueden decir, pero Pedro era demasiado enojado, incrédulo, pero Dios lo transformó a un hombre nuevo, a pesar de su carácter. Y Dios lo usó con su sombra de él. Fueron sanados personas enfermas, imagínense. ¡Wow! Es algo increíble que en la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y eso está en Hechos 15 al 16. Si quieren, leamos Hechos 5 del 15 al 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a la calle y ponían en la cama y lechos para que al pasar Pedro, a menos su sombra, cayesen sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo a enfermos y tormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos, hasta los endemoniados eran libres. Imagínense, es algo sobrenatural. Esas son las señales y maravillas que podemos ver cómo el Espíritu Santo se movía. Pablo, sanidades por medio de los paños y delanteles. Eso está, leamos Hechos 19, 11 al 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaron los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Ese milagro que hubo fue en el lugar de la iglesia en Éfeso. Ustedes lean todo el capítulo 19 y ustedes se van a dar cuenta lo que hubo en todo lo que es este lugar de Éfeso, que Pablo comenzó a trabajar en su ministerio. El otro, el ministerio de Pedro, encuentro con Simón el hechicero. Ahí podemos ver uno de los hechiceros que quizás a donde se enfrentó Pedro, y lo vamos a leer Hechos 8:9. Dice 8:9. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en Agar y había engañado a la gente. Samaria haciéndose pasar por algún grande. Entonces, más adelante el 24 dice, el 24, respondió entonces Simón dijo, rogad vosotros porque mí el Señor, para que nadie de estos habéis dicho vengan sobre mí. O sea que ahí le estaban diciendo que no se engañaran por estos hechiceros. Muchas personas iban a visitar a estos hechiceros. Entonces Pedro les indicó que no estaba bien lo que estaban haciendo. Les dijo que se arrepintieran, ¿verdad? Y podían no caer en estas trampas de estos hombres de hechiceros, aún cristianos. Bueno, no son cristianos, pero están dentro de las iglesias y algunos practican estas cosas. Van a visitar a brujos, a hechiceros que les leen el horóscopo. Hay mucha gente que cree en el horóscopo, otros creen que le lean el café, pero hermanos, eso no es bueno, eso trae ataduras a nuestros corazones. Sabemos que el futuro lo tiene solo Cristo, ¿verdad? Bueno, el ministerio de Pablo, encuentro con Bar Jesús. Eso lo podemos ver en Hechos 13, leámoslo. Hechos 13, 6, dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, Mayo Barjus, que estaban con los procónsulos Sergio de Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero resistían Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando aparte de la fe al procónsulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijándose en los ojos, y dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesaráis de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está en contra de ti, y serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscando a quien les conduce de la mano. Entonces, oscuridad de las tinieblas, buscando a quien conduce de la mano. Entonces, el proscútulo, viendo lo que había, diciendo, creyendo maravillas de la doctrina del Señor. Aquí vemos cómo predicaron los apóstoles en Chipre, aquí a donde confrontó Pablo a otro mago, a otro engañador, a otra persona que andaba engañando a la gente. Hermanos, tengamos el don de discernimiento, que mucha gente se levanta diciendo que son profetas y no lo son. Entonces tengamos cuidado. Y Dios respaldó el ministerio de Pablo con muchas cosas increíbles. Veamos más adelante, dice el ministerio de Pablo, echa fuera un demonio de una muchacha. O sea que allí liberó a una muchacha que estuvo endemoniada. Y eso está en Hechos 16, y dice, aconteció que mientras iba a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran
gargancia de sus amos, adivinando. Y más adelante dice el 18, y más adelante dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios. O sea que la mujer reconoció que había algo en ellos diferente, que estos hombres son hombres de Dios, hombres son siervos de Dios Altísimo, a quien os anuncio el camino de salvación. Estos hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, ten mano en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió aquel mismo hora. Entonces esta mujer fue libre, inmediatamente fue libre del poder del Espíritu Santo. Más adelante vemos el otro ministerio que hizo Pedro. Dorcas resucita. Eso lo vamos a ver en Hechos 9:36 al 41. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero puedan leerlo en su casa. Eso es el ministerio de Pablo, a donde resucitaba a los muertos. Esto lo hizo Pablo, que hizo este milagro de resucitar a un tipo que resucitó. Eso está en Hechos 20 del 9 al 12. El otro ministerio que hizo Pablo, que dice sanidad de muchas en la isla de Malta. Eso está en Hechos 28 del 1 al 9. Ahí podemos ver brevemente dos maneras resumidas del ministerio de Pedro y Pablo. Ahora bien, podemos hacer otro resumen de Hechos de los 24 mensajes. Los 24 mensajes lo vio Lucas, registradas con 24 mensajes que él escribió en diferentes maneras en el libro de los Hechos, incluyendo algunos de Pedro y Esteban, también de Santiago y también de Pablo y de otros. Muchos de estos no fueron planeados, sino a los creyentes. Hablaban del Espíritu Santo y inspiraban a decir. Vamos a Mateo 10:20. Dice, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu, vuestro Padre que habla en vosotros. Así es, el Espíritu Santo es el que habla, no eran ellos, sino que el Espíritu Santo los usaba para dar el mensaje del amor y salvación a las personas. El Espíritu Santo nos usa. Nosotros solo somos instrumentos de la mano de Dios. Y Él hace maravillas. Dios usó a Pedro, Dios usó a Pablo, Dios usó a Lucas, Dios usó a Santiago, Dios usó a Esteban para el ministerio, para dar el mensaje del amor de Dios, para liberar a los endemoniados. Ellos con su propia fuerza no lo hacían, sino que lo hacían por medio del Espíritu Santo, porque Él moraba en sus vidas. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Nuestras vidas está el Espíritu Santo. Por eso Dios nos da esos dones, don de sanidad, el don de liberar los endemoniados, pero solo en que tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida, siendo que seamos instrumentos de Él. Aquí dice, ellos no lo hacían, sino por medio del Espíritu Santo, Dios los usaba. También Lucas, vamos a Lucas 11 al 12 dice, cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo
decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. O sea que iban a la sinagoga, a que ellos podían ser enseñados de la palabra de Dios. Ellos iban a la iglesia, iban al templo a aprender de la palabra, pero por medio del Espíritu Santo. Ellos no lo hacían al azar, no se iban así, no, ellos se preparaban primero, ellos se preparaban en ayuno y oración, se preparaban físicamente, se preparaban intelectualmente por medio del Espíritu. Lucas usó estos 24 mensajes como una manera principal organizada para el libro de Hechos. Y lo vamos a leer y lo vamos a tocar, aunque no lo tengan en la presentación, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver en sus documentos. Yo se los voy a dejar en PDF, se los voy a mandar y ahí ustedes pueden estudiar los 24 mensajes que Lucas escribió. Primer mensaje, predicador, Pedro, motivo o tema, el apóstol que reemplazaría a Judas. ¿Qué lugar? Jerusalén. Eso está en la cita Hechos 1 del 16 al 22. Mensaje 2. ¿Quién fue el predicador? Pedro. Motivo y tema dice, lenguaje en el día del Pentecostés. ¿Qué lugar? Jerusalén. ¿Qué cita? Hechos 2 del 14 al 36. Mensaje 3, predicador, siempre Pedro. Motivo o tema, sanidad del cojo en el templo. ¿Eso en qué lugar? En Jerusalén. Hechos 3 del 12 al 26. Mensaje 4. ¿Quién es el predicador? Siempre es Pedro. El motivo y el tema es defensa ante el Sanedrín por predicar. Ahí podemos que él, Pedro, defendió la palabra de Dios en el Sanedrín por la predicación. ¿Es en qué lugar? En Jerusalén. ¿Qué cita? Hechos 4 del 8 al 12. Por motivos de tiempo no lo leemos, pero ustedes en su casita lo pueden hacer. Mensaje 5. Predicador, hoy ya no es Pedro, ahora es Gamaliel. El Gamaliel predicó el quinto mensaje. ¿Cuál es el motivo y el tema? Apoya a Pedro, imagínense, Gamaliel apoyó el ministerio de Pedro y también de Juan en el Sanedrín, en el lugar de Sanedrín. ¿Y eso está en qué lugar? Siempre en Jerusalén. ¿En qué cita? Hechos 5 al 35 al 39. Sexto mensaje, el predicador es Esteban. El motivo o el tema, arrestado por el Sanedrín, o sea que fue cuando lo echaron preso a Esteban. ¿En qué lugar lo echaron preso? ¿En qué lugar estuvo preso? En Jerusalén. Él estuvo un tiempo de persecución. Esteban, uno de los mártires de la Biblia. Hechos, eso está en Hechos 7 del 2 al 53. Séptimo mensaje, el predicador es Pedro. El motivo y el tema, llamado a la casa de Cornelio. Él fue a la casa de Cornelio, el llamado. ¿Y en qué lugar? Eso está en Cesarea, estuvo en ese lugar, Pedro. Eso está en Hechos del 10 del 34 al 40.
la circuncidado. O sea, está Hechos 11 del 4 al 17. Otro mensaje, el mensaje 9. ¿Cuál es el predicador? Pablo, a donde predica de Jesús en el día de reposo. Muchas veces nosotros decimos, pero el día de reposo, pero no, Dios rompió esas esquemas. Nosotros sabemos que Dios también sanó el día de reposo. Entonces Dios rompió algunos esquemas porque tenía que romperse, ¿verdad? Pero Dios siempre es Dios santo. Pero aquí dice, predica a Jesús en el día de reposo. ¿Y eso está en qué lugar? Antioquía de Pisidia. Y eso está en Hechos 13, del 16 al 41. El mensajerías, el predicador es Pablo y Bernabé. ¿Qué es el motivo y el mensaje? El motivo y el tema. La multitud quería adorarlos. O sea que querían adorar a Esteban y a Pablo. Y no, hasta ellos dijo, no, tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, muchas personas exaltan a los profetas. Y aquí hubo eso. Entonces él nos dijo, no nos adoren a nosotros. Hay que adorar a nuestro Dios. Entonces ellos no se exaltaron, porque toda la honra y gloria de Dios es a Él. Si Dios te ha dado un ministerio fructífero, un ministerio con dones extraordinarios, toda la honra se le merece a Dios, no se le merece a nosotros, porque todo se trata de Él, no para nosotros. Eso está en Hechos 14 al 17. Nunca dejemos a un lado a Dios, porque todo le pertenece a Dios. Tu ministerio no te pertenece. ¿A quién le pertenece? Es a Dios. Tus dones, ¿quién te lo ha dado? Es Cristo. ¿Y a quién le pertenece toda la honra? Es a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. No hay que andar saltando a las gentes. Mensaje 11. Eso está en nuestro predicador es Pedro. El motivo y el tema es el concilio de líderes de la iglesia. Ahí van a ver cómo se organizaban el concilio y cómo estaba organizada las iglesias. En qué lugar, en Jerusalén, en Hechos 15 del 7 al 11, el mensaje 12. El predicador es Santiago. También habla sobre el concilio, líderes de la iglesia. ¿En qué lugar? En Jerusalén. Está en Hechos 15 al 21. El mensaje 13. El predicador es Pablo. El motivo, el tema es al Dios no conocido. Aquí hubo una reunión que Pablo tuvo en Atenas, que fue y le dijo, yo les voy a hablar a alguien que está, que ustedes no conocen. No podían mencionar al Señor Jesucristo. Entonces le dijo que había un cuadrito y dice, a ese Dios no conocido quiero hablar. Entonces Dios utilizó a Pablo a hablar al Dios no conocido en Atenas. Y ellos conocieron de él, porque no lo conocían en Atenas. Y ahí por medio de Pablo pudieron conocer. Hay muchos lugares, hermanos, que no saben quién es Cristo. No saben la palabra, que no han escuchado decir Dios te ama. Debemos de ir a esas personas y hablar al Dios no conocido a ellos, para que ellos puedan conocer de Cristo Jesús. Eso está en Hechos 17 del 22 al 31. El mensaje 14. El predicador es Galión. El motivo, el tema, rehúsa el caso de los judíos en contra de Pablo. Ahí todos estaban en contra de Pablo, lo que le estaban haciendo, y eso está en
y eso está en Hechos 18 del 14 al 16. El mensaje 15, el predicador quien es Demetrio, y el motivo y el tema es las seguidores de Diana de Seairón. O sea que habían seguidores de la diosa Diana en ese tiempo. ¿Y eso en qué lugar? Éfeso. Muchas personas adoraban a la diosa Diana. Y eso está en Hechos 19, del 25 al 27. El mensaje 16, predicadores escriban. El motivo y el tema es disturbio en Éfeso, que había un disturbio, un pleito ahí en el lugar en Éfeso. ¿En qué cita? Hechos 19 del 35 al 40. Mensaje 17. El predicador es Pablo. El motivo y el tema es se despide de los ancianos en Éfeso. Pablo se despide de sus ancianos en el lugar de Éfeso. ¿En qué lugar? En Mileto. Eso está en Hechos 20, 18 al 35. Mensaje 18. Predicador Pablo. Motivo y el tema es la muchedumbre trata de matar a Pablo. Anteriormente ya lo tenían en la mira, ¿verdad? Entonces, eso es en qué lugar? En Jerusalén. ¿En qué cita? Hechos 22 del 1 al 21. Mensaje 19. El predicador Pablo. Motivo, tema, defensa ante el Sanedrín. ¿En qué lugar? Jerusalén. Eso está en Hechos 23 del 1 al 6. El mensaje 20, predicador, siempre Pablo. Motivo, el tema, dice, defensa ante el gobernador Félix. O sea que ahí estuvo frente a frente con el gobernador Pablo, con Félix. ¿En qué lugar? En Cesarea. ¿En qué cita? 24 del 10 al 21. Mensaje 21. ¿Qué fue el predicador? Pablo siempre. ¿Qué motivo o tema es? Defensa ante el gobierno de Festo. ¿En qué lugar? En Cesarea. Cita. Hechos 25 del 8 al 10 al 11. Mensaje 22. El predicador Pablo siempre. ¿Cuál es el motivo y el tema? Defensa ante el rey de Agripa. ¿En qué lugar? En Cesarea siempre. ¿En qué cita bíblica? En Hechos 26 del 1 al 23. Mensaje 23. El mensaje 23. El predicador es Pablo. Motivo y el mensaje es tormenta en el mar Mediterráneo. ¿En qué lugar? Cerca de Malta. ¿En qué cita está? Hechos 27 del 21 al 26. Mensaje, el último mensaje, ya vamos a terminar. Mensaje 24. Predicador Pablo. Testimonio de los líderes judíos. ¿En qué lugar? En Roma. Viaje que hizo Pablo. Y eso está en Hechos 28 del 16 al 28. Bueno, hermanos, espero que hayan aprendido un poquito del análisis del libro de los Hechos y esa linda enseñanza que tuvimos esta oportunidad. Espero verlos en la próxima lección ya en nuestra aula